Hola, buenas tardes a todos. Eh, Vamos a comenzar, ya tenemos un grupo interesante de asistentes. Para los que no me conocen, yo soy Adrián Aymar, soy el actual presidente de ALAC. Simplemente esta apertura es para darles las bienvenidas, para comentarles que este es el último webinar de un año intenso, de mucho trabajo y de varias capacitaciones, donde se han cumplido, por suerte, todos los objetivos y donde hemos tenido muy buena repercusión, tanto en la inscripción como en la participación y luego en la respuesta posterior a cada uno de los webinars. Eso demuestra la capacidad de trabajo eh, y y de enseñanza que tenemos desde el Grupo ALAC y el esfuerzo que se ha generado. Eh, Quiero agradecer a toda la participación del Consejo de Fundación, que trabaja incansablemente todo el año para generar estas capacitaciones. Por supuesto, a todos los que nos acompañan siempre, a los disertantes que entregan esfuerzo, entregan capacidad, en expertise y mucho trabajo y mucho tiempo para dedicarnos a nosotros. Y el acompañamiento que siempre hace Toulouse, que nos permite estar conectados de esta manera y con un volumen de participantes eh, grande, adecuado, que nos llena de satisfacción realmente. Queremos contarles que ya tenemos la planificación para el año que viene, así que les pedimos que nos sigan acompañando. Vamos a seguir trabajando y generando estos espacios y que sabemos que hay muchos participantes de los laboratorios socios de ALAC en este tipo de capacitaciones, pero también sabemos que la apertura que nosotros damos a la sociedad bioquímica hace que haya muchos participantes que están por fuera de ALAC y los invitamos a acercarse no solo a a las capacitaciones, sino a participar dentro de la página web, ver de qué se trata ALAC, entender un poquito cuál es nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro norte, tratar de contactarse con nosotros. Tenemos maneras de contactarnos a la sede, a través de nuestra página, para que nos vayamos conozcando un poquitito más y que para que vayamos haciendo migas entre todos y puedan entender de qué se trata esta asociación que hoy tiene un empuje y una red a lo largo del país que me parece que hace importante este tipo de conexión. Eh, no voy a seguir hablando, le voy a dar la palabra a Maribel, que habla un poquito más que yo, generalmente, para que les presente el webinar y vuelvo a agradecer la participación de todos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto recibirlos. Es parte de nuestro objetivo recibir a gente que sea parte de la red y gente externa de la red. Mi nombre es Maribel Martínez Guasaf, me toca a mí presidir Fundación ALAC. Para mí es un orgullo haber transitado todo el año en las distintas instancias de capacitación y de coordinación de capacidades disponibles a lo largo y a lo ancho del país, eh, con los 52 laboratorios miembros en los que somos cada uno aportando desde su parte para que podamos crecer todos como red y tener esa capacidad de poder exportar también expertise, conocimiento y facilitar contenido y actualización a la multitud de profesionales que tenemos a lo largo del país y también en otros países vecinos donde también tenemos gente que nos acompaña. Eh, para mí, y lo digo en nombre de toda Fundación ALAC, nos gusta mucho lo que hacemos, nos gusta poder trabajar en pos de la profesión bioquímica en todas las aristas y en el abanico de posibilidades que tenemos. Y les agradecemos hasta ahora a los 182 participantes de este último webinar del ciclo 2024 y los invitamos, como decía Adrián, a seguir participando de las actividades de Fundación, que nos conozcan por la web, que nos sigan por redes y que sigan transmitiendo y pasando la información de estas capacitaciones que organizamos en el medio. Le agradezco también a los auspiciantes y a las distintas empresas que nos acompañan en las distintas instancias de capacitación, en este momento a tu blog, por brindarnos el espacio para que podamos sumarnos y les invito a ustedes a ver un video
de este auspiciante para que también ustedes lo conozcan. Y después le voy a dar el paso a uno de los integrantes también que colabora con Fundación ALAC, que es María Agustina Espirós, que es la que va a coordinar el webinar y les va a contar un poco de cómo se va a desarrollar, y ella va a coordinar la presentación de las charlas y las preguntas al final del proceso. Así que sin más, les mostramos entonces el video de Tu Blog, por quien le damos gracias por acompañarnos. En Tublot somos fabricantes, importadores y distribuidores de insumos biomédicos, llegando a todo el país con la misma calidad, precio y servicio. Argentina, diciembre del 2001. No fue un momento como para empezar con un proyecto. Sin embargo, ahí comenzó la construcción de Tublot. La fabricación de tubos para extracción de sangre fue la opción. Poco a poco, bueno, fuimos ganando la confianza de los clientes porque empezamos a fabricar un tubo de muy buena calidad. Hizo que los clientes nos vayan acompañando día a día, y estos mismos clientes fueron los que nos impulsaron a ir mejorando, ir incorporando nuevas líneas. Empezamos a tomar representaciones de empresas que también nos acompañaron junto con los clientes. Y bueno, así comenzó la idea de Tublot. Aprendimos, nos perfeccionamos, nos profesionalizamos y empezamos a crecer entendiendo las necesidades de nuestros amigos clientes. Cuando la economía nos pegó fuertemente de nuevo, optamos la decisión de tomar el riesgo de la importación, donde nos hizo abrir al mundo, conociendo tanto las necesidades nacionales como internacionales para lo que es el rubro de salud. Ya afianzados y con el acompañamiento de nuestros clientes, un día apareció el COVID. Nos puso en alerta y mutamos rápidamente. Iniciamos un nuevo cambio en productos, comercialización, maneras de trabajar y necesidades. Por eso así es que nos hizo crecer mucho en el último tiempo, tanto el COVID como la nueva implementación de líneas propias que pudimos trasladar y afianzar, tanto marca como nombre y servicio. Esta última etapa nos abrió la posibilidad de generar nuevas unidades de negocios que convirtieron a Tublot en la empresa que habíamos proyectado desde el principio. Una empresa ágil al cambio que el país o el mundo nos imponga. Una empresa innovadora, de vanguardia en nuestra especialidad, de primera elección a la hora de tener que optar por calidad, precio o servicio. Como grupo nos fuimos transformando, pudimos ir creciendo en diferentes aspectos. Consideramos de que para que la empresa pueda crecer, lo que fue creciendo, fue fundamental el crecimiento de cada uno de todos los empleados. Nos pone felices, contentos, el crecimiento de cada uno de todos los que fueron entrando a la empresa, porque nos dan un crecimiento a nosotros como empresa, crecen personalmente ellos y podemos hacer crecer a los laboratorios. Todo este camino no hubiésemos podido transitarlo solamente un padre con 2 hijos. Necesitamos ampliar la familia y así se fueron sumando al proyecto, año tras año, el mejor elemento humano que hizo que nuestro mensaje llegue desde Jujuy hasta Ushuaia, con la misma claridad y servicio que en Cava. Esta gente es la que hizo posible que Tublot sea reconocido en toda Argentina como una empresa que está innovando permanentemente, que brinda el mejor servicio, calidad y precio que cada cliente necesita. Creemos en el país, pero sobre todo en la gente, haciendo día a día que tu laboratorio sea nuestro compromiso. Muy bien, muchas gracias entonces a Tu Blog. Le doy el paso entonces a María Agustina Aspirós. Ella los va a ir guiando y acompañando a lo largo del webinar, y les agradecemos de nuevo el trabajo conjunto. Hola a todos, bueno, gracias Maribel, gracias a todos por estar hoy acá con nosotros. Para contarles un poco de qué se va a tratar este webinar, tenemos 3 disertantes de lujo que los voy a ir presentando a medida que vaya pasando esta sesión, pero lo más importante que les queríamos contar es que las presentaciones van a ser de alrededor de 20 minutos
Las preguntas las vamos a ir recolectando del chat, las pueden ir dejando ahí. Todas las preguntas, además, que fueron dejando en el formulario de inscripción, también las vamos a ir tratando de responder. Fueron bastantes, por suerte. Tenemos muchas cosas para discutir. Es un tema que a los microbiólogos nos hace bastante ruido y nos despierta un montón de inquietudes. Así que las vamos a ir contestando todas al final. Y quédense tranquilos que todo esto se está grabando y en 15 o 20 días van a recibir al mail con el cual se inscribieron las charlas grabadas y el certificado que van a poder descargar en un link que van a tener en ese mail. Así que bueno, para ya dejarnos de cosas que no tienen mucho que ver con el webinar y meternos a fondo en este tema que es tan interesante, le vamos a dar la bienvenida a nuestra primer disertante, la doctora bioquímica Sandra Calcagni, que es parte del Departamento de Microbiología del Laboratorio IACA. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Escuchás? Hola, Agustina. Buen Sí, día. está bien. Antes que comience Sandra, les queremos contar quién es. Sandra es bioquímica, es egresada de la Universidad Nacional del Sur, realizó su residencia en el Hospital Pena en Bahía Blanca y se especializó en el área de bacteriología en el Hospital Garrahan y luego continuó con esta especialidad en el Hospital Italiano de Bahía Blanca. Y hace unos cuantos años, unos 22 años, que ya forma parte del Departamento de Microbiología de IACA, con lo cual tiene mucha experiencia en lo que es el manejo de microbiología en un laboratorio ambulatorio, pero que maneja un alto grado de complejidad. Así que, Sandra, cuando quieras iniciar tu presentación, como les decía, las preguntitas las pueden ir dejando en el chat, que yo las voy a ir recopilando y al final de las 3 charlas vamos a ir contestando una por una. Gracias. Bueno, gracias, Agustina. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien y se ve perfecto. Bien. Detección de resistencia en gram negativos. Realmente un desafío para los que trabajamos en la mesa de microbiología y un desafío para mí hoy ver mi capacidad de síntesis en un tema que es bastante extenso, según mi opinión, como muy pretencioso para una comunicación de 20 minutos. Por eso es que me propuse 2 objetivos. Por un lado, el más importante es dejarles a todos el mensaje de que la realización de un buen antibiograma por difusión con una colocación estratégica de discos a una distancia óptima y una lectura adecuada y detallada del mismo permite sospechar la mayoría de los mecanismos de resistencia y en mi opinión eso ya es un montón porque permite por un lado alertar al equipo médico acerca de la mejor conducta terapéutica empírica para el paciente en cuestión y por otro lado nos da un poco de tiempo para ver o consultar o derivar la cepa en el caso que amerite o hacer las pruebas confirmatorias. Y el otro objetivo era contarles lo que hacemos en el Departamento de Microbiología de IACA Laboratorios, ya que procesamos muestras de microbiología, digamos, hacemos toda la microbiología del laboratorio, desde los cultivos de harina hasta los cultivos de micobacterias, pasando por todas las micosis superficiales y profundas. Y en ese contexto realizamos a diario las pruebas de sensibilidad, que no son pocas, y bueno, lamentablemente diría con microorganismos problema, por así llamarlos, a diario. Bien, para comenzar, la resistencia bacteriana es una de las mayores amenazas a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud la ubica entre las 10 principales amenazas de salud pública, conlleva un aumento claramente de la morbimortalidad y un incremento de los costos asociados al cuidado de la salud, no solo por el aumento en la estadía hospitalaria, sino también porque estas nuevas drogas de diseño destinadas al tratamiento de estas cepas tan resistentes no son muchas y creo que son para
para muy pocos. Yo hace unos días, hablando con un infectólogo amigo, él me contaba que un día de tratamiento con cistazidima Vivactam sale alrededor de 1.200.000 o 1,5 millones de pesos, y si le sumábamos una segunda droga como Astronam, duplicábamos ese número, y la verdad es que no creo que esté al alcance de todos. Después me gustaría ver qué opina el resto al respecto. Bueno, parece que fue ayer cuando aprendimos a colocar el disco de amoxicilina clavulánico entre las cefalosporinas de tercera generación, ceftazidima y cefotaxima o ceftriaxona, para detectar la producción de beta-lactamasas de espectro extendida. En realidad no fue ayer, porque fue como en la década de los 80, pues ya puse en evidencia mis años. El tema es que la diseminación de este mecanismo de resistencia y el concomitante y lógico aumento en el uso de las carbapenemasas para el tratamiento de los microorganismos portadores de BLE nos llevó en el año 2011 a una alerta epidemiológica del Instituto Nacional de Referencia por el aumento en la cantidad de cepas productoras de carbapenemasas, proponiendo un tamizaje utilizando el halo del disco de imipenem y dos inhibidores, el ácido borónico para inhibir serin-carbapenemasas y un quelante del zinc, como ERTA o dipicolínico, para las enzimas que tienen zinc en su sitio activo, es decir, las metalo-beta-lactamasas. Bueno, ahora con las carbapenemasas fueron aumentando hasta que llegamos al año 2021, ahora con una alerta de doble productoras de carbapenemasas. Y bueno, un poco esto debido a la pandemia por COVID-19, contra todos los pronósticos, porque uno hubiera pensado que el aumento en el uso de elementos de protección personal, el lavado de manos, el distanciamiento social, el aumento en la desinfección, tanto en los hogares como en el ambiente hospitalario, la disminución de las cirugías programadas, de las consultas, la disminución del tráfico aéreo, todas estas cuestiones, por un mecanismo de represión, uno hubiera esperado que nos llevara a una disminución de la resistencia, y realmente ocurrió todo lo contrario, o fue un balance negativo, y creo que acá hay muchas aristas para analizar, porque bueno, aumentaron el número de camas y el grado de ocupación, la relación personal dedicada al cuidado de la salud versus paciente disminuyó mucho, disminuyeron los programas de vigilancia, aumentaron mucho el uso de dispositivos, vías, catéteres urinarios, vías centrales, asistencia respiratoria mecánica. Pero sin embargo, creo que el factor más importante fue un uso indebido y excesivo de antibióticos. De hecho, alrededor de un 4% de los pacientes con COVID presentaban una coinfección, y alrededor de un 10% una infección secundaria. Sin embargo, más del 70% de los pacientes con COVID, sobre todo en la primera ola, recibieron una terapia empírica con antibióticos. Así que todo esto no fue gratuito, y así empezaron a diseminarse estas cepas dobles productoras de carbapenemasa, y unos meses después la Organización Panamericana de la Salud también emite una alerta por el incremento de estas combinaciones de carbapenemasa. Bueno, ¿cómo detectamos o sospechamos la presencia de una carbapenemasa en el laboratorio? Yo creo que con unos pocos discos podemos iniciar un antibiograma de mínima. Nosotros usamos el disco de imipenem menor o igual a 22. Los que tienen sistemas automatizados pueden usar la SIM mayor o igual a 2. Nosotros tenemos sistema BITEC, pero normalmente de inicio elegimos las pruebas por difusión. Tenemos que recordar que en el caso de la tribu Proteae, usar el disco de Mero, porque la tribu Proteae tiene una resistencia natural al IMI. Y con este halo sospechamos la presencia principalmente de carbapenemasas de los tipos KPC y metalobeta.
En el caso de las oxacilinasas, se mejora la sensibilidad con el disco de ertapenem, salvo que haya presencia de blemas sin permeabilidad. En ese caso disminuye la especificidad de este tamizaje con ERTA, que lo podemos revertir colocando el disco de piperacilina tazobactam. Es decir, que con unos pocos discos, y yo agregué acá ceftazidima y bactam, que es un gran aliado, estas nuevas drogas de diseño en realidad cubren un mecanismo de resistencia particular, entonces se convierten en una herramienta muy útil en el laboratorio para poner en evidencia ese mecanismo. Y es particularmente útil para detectar metalo-beta-lactamasas del tipo BIM o IM y mutantes de KPC. Una vez que sospechamos la presencia de carbapenemasa, intentaremos ver de qué tipo de carbapenemasa se trata. Recuerden, bueno, que las serin-carbapenemasas son inhibidas por ácido borónico, así que vamos a utilizar la sinergia del ácido borónico con el carbapenem, una sinergia positiva. Es indicadora de KPC si hablamos de una Klebsiella pneumoniae. Recuerden que si se trata de un Enterobacter, un Citrobacter o especies que contienen AMC, la AMC también es inhibida por borónico. En este caso vamos a tener que usar un segundo disco adicional. Y acá nombramos las SME, que son muy poco frecuentes, que tienen un perfil fenotípico muy similar a las oxacilinasas, pero que son inhibidas por clavulánico. Entonces, las vamos a detectar con la sinergia entre el disco de imipenem y amoxiclavulánico. En el caso de las metalo-beta-lactamasas, haremos lo propio con el disco de ERTA colocado entre los carbapenemes. La foto muestra el halo con meropenem, pero es importante aclarar que siempre hay que utilizar, en el caso de las metalo-beta-lactamasas, las sinergias con los dos carbapenemes y ver el huevo simétrico entre los dos. Y esto es porque el ERTA tiene un efecto desestabilizador de membranas y podría dar algún falso positivo y ese efecto túnel, que no es una sinergia verdadera, pero lo va a dar con uno de los dos, no con los dos carbapenemes. Y a pesar de que las metalobetas no afectan monobactames, junto con las metalobetas hay coproducción de beta-lactamasas de espectro extendidos. Entonces, aunque el halo de las clonam nos dé sensible, tenemos que descartar la presencia de BLE. Y lo vamos a hacer usando la sinergia de las clonam con el amoxiclavulánico. Recuerden que acá no podemos buscar BLE con la cefalosporina de tercera generación porque ella ya va a estar afectada por el carbapenem. Bueno, y el tercer grupo, las carbapenemasas del grupo D, las oxacilinasas, ya vimos que el pipertazo son las más difíciles, claramente, de detectar. Con el disco de pipertazo menor a 15, yo creo que es importante siempre colocarlo en el antibiograma por difusión. Y los discos combinados, que nosotros usamos estos de Rosco, pero bueno, hay otras marcas. Fíjense, esta foto corresponde a una de las cepas del control externo de calidad del Malbrán, una Escherichia coli productora de OXA 48. Fíjense que no hay delta en los halos de inhibición del carbapenem solo respecto del carbapenem con borónico, con dipicolínico y con cloxa. Esta cloxacilina es la que nos va a ayudar a descartar las AMC cromosómicas. También sirve para pseudomonas, pero tienen que tener la precaución de recordar que la cloxacilina en pseudomonas tiene que ser el disco de mucha mayor concentración por la impermeabilidad que tiene pseudomonas. Bueno, y la resistencia con el halo de temocilina, que esto es análogo a usar el disco de pipertazo, resistente. Esta es una coli productora de OXA 48, y acá yo no estoy viendo la foto, a ver si puedo correr esto. A ver, de este lado. Acá van a ver un aumento de más de 5 milímetros en el halo de inhibición del carbapenem solo, del meropenem solo, respecto al meropenem con dipicolínico. Se trata de una metalo-beta-lactamasa. Es decir, que con estas estrategias uno ya podría poner la sospecha de la cepa productora de carbapenemasa en el informe. Después podemos confirmar con un montón de métodos, de los cuales nosotros
realizamos, bueno, el test de Hodge, que es muy útil para detectar OXA 163. Yo creo que de los métodos es el mejor para las OXA. Da falsos positivos cuando hay una cefotaximasa más impermeabilidad y falsos negativos con NDM, por eso le agregamos tritón. NDM es una lipoproteína y suele quedar anclada en la membrana, entonces el tritón, que tiene un efecto detergente, ayuda a liberarla y mejora la detección con este método. Los métodos colorimétricos, utilizamos el Blue Carba Test de Rosco. Básicamente todos se basan en el cambio de color, en la acidificación del medio y el cambio de color debido a la hidrólisis del carbapenem, que da productos ácidos, y los test inmunocromatográficos, que realmente son un PCR-like, diría yo. También tenemos métodos moleculares, pero en muy pocos casos va a ser necesario recurrir a ellos. Bien. ¿Qué pasa con las doble productoras de carbapenemasa? Bueno, cuando tenemos un aislamiento con sospecha de KPC, porque nos dio el huevo con borónico, pero tiene resistencia al ceftabi, acá vemos la selectividad de sustratos de una enzima respecto de la otra. Entonces, tenemos que ver si esa resistencia se debe o no a una metalo. O cuando tenemos un ERTA positivo en una cepa que es resistente al Astronam y en la que ya descartamos la BLE con la sinergia esa que vimos, también tenemos que pensar en la KPC. O podríamos tener un aislamiento con los dos sinergias negativas, pero resistentes al ceftabi. Fíjense la utilidad del disco de ceftazidima bivactam, que siempre habría que colocarlos en las pruebas iniciales. Entonces, no nos van a dar los discos, las sinergias con ERTA y borónico, porque los dos mecanismos se van a solapar de las dos carbapenemasas. Entonces vamos a utilizar en el tamizaje ceftazidima bivactam y Astronam. Entonces, si tenemos una cepa productora de carbapenemasa resistente al Astronam y ponemos en evidencia la sinergia con borónicos, porque también tenemos una KPC. Y viceversa, si tengo una cepa resistente a ceftazidima avi, que ya sé que produce una KPC y pongo en evidencia la sinergia con ERTA, puedo detectar la metalo-beta-lactamasa. Acá en la imagen se puede ver el disco de ceftazidima avibactam y la sinergia positiva con ERTA, y el disco de Astronam y la sinergia positiva con borónico. Esto es una Klebsiella neumonía, es la de una vía urinaria de un paciente ambulatorio nuestro, y después confirmamos con un método inmunocromatográfico. En realidad, a esa raya le hice yo. Confirmamos con un método cromatográfico, pero ya podríamos haber puesto en el informe la producción de los dos tipos de carbapenemasa, los dos mecanismos. Y esto se trataba de una NDM y una KPC, que por otra parte es el clon más frecuente. Bueno, este es el algoritmo que pueden encontrar en la página del Instituto Nacional de Referencia, al que realmente aconsejo consultar, porque están todos los algoritmos y los protocolos. Es muy útil, es una herramienta para nosotros de uso diario, y es lo que acabamos de decir. Sinergia con ERTA y borónico positivo, si pasa esto, tenemos las dos. Si da el ERTA positivo, pero no el borónico, con un Astronam de 6, que ya sabemos que no es por una BLE, vemos la sinergia de borónico-Astronam. Con los ERTA negativos y borónicos negativos, nuestro llamado de alerta, igual que en este último caso, es la ceftazidima avibactam resistente. Bueno, para los pacientes con estas doble carbapenemasas realizamos predifusión rápida para ver si es de utilidad el Astronam avibactam con este método de predifusión. Es sencillo porque se coloca el disco de ceftazidima sobre la cepa en cuestión, se deja unos minutos difundir, y después a los puntos de corte creo que no se pueden ver acá. Y después se saca el disco de ceftabi y se coloca el disco de Astronam. A su vez, si en lugar del disco de ceftazidima avibactam colocamos el tamoxiclavulánico,
nos va a servir este mismo método para evaluar la combinación de Astronam con amoxiclavulánico si tenemos un aislamiento que produce ble y metalobeta. Bueno, Acinetobacter llevo 15 minutos, me queda muy poco, así que voy a hablar brevemente. Acineto es una cepa que es muy predecible, tiene una gran impermeabilidad, es mucho más impermeable, 100 veces más que Pseudomonas, tiene pocas porinas y muy pequeñas, infinidad de bombas de flujo, 2 beta-lactamasas, una cefalosporinasa y una OXA51 en Acinetobacter baumannii, y la detección acá es sencilla porque todas las carbapenemasas, que principalmente son OXA23, ya sea que es una cromosómica que se desreprimió o una plasmídica que está hiperproducida, se va a detectar con el punto de corte del CLSI de imipenem. Agregar nada más que en el caso de buscar ble, que no es muy frecuente, pero sí es importante detectar una PER, porque está asociado a una mayor adherencia a epitelios y capacidad de formar biofilms y una mala respuesta al tratamiento. Esta beta-lactamasa la vamos a detectar utilizando el disco de ceftazidima con amoxiclavulánico o ceftazidima clavulánico, pero no tenemos que ver delta, sino sinergia. Ese es un detalle importante, porque la ceftazidima, al igual que el survactam, tienen per se actividad antibiótica sobre Acinetobacter. Entonces acá tenemos que estar atentos a la sinergia y no al delta. Y en el caso de la NDM, de esta metalobeta-lactamasa, que también es de mal pronóstico, recuerden que no podemos utilizar ETA, porque acá puede haber falsos positivos por la oxacilinasa propia de la especie. Las oxacilinasas son 2 monómeros que tienen calcio en su sitio activo. Como el ETA también, que el calcio, estos monómeros se desestabilizan, pierde actividad la enzima y podemos obtener un resultado falso positivo. Así que tenemos que recurrir al Blue Carbatest o CarbaNP, algún otro método. Pseudomonas es más compleja, no es tan fácil como Acineto, porque acá se asocian los mecanismos de impermeabilidad con el flujo, adquisición de carbapenemasas, pero sepan que el mecanismo más importante de resistencia en Pseudomonas a carbapenemes es la combinación de bomba de flujos con impermeabilidad. La ceftazidima avibactam era un aliado para nosotros en el caso de las enterobacterias. Acá lo es el disco de cestolosano tazobactam. Ahora vamos a ver un algoritmo que es sencillo y que también lo pueden ver en la página del Malbrán. Recuerden que no se puede usar borónico porque en Pseudomonas está la PDC, esta cefalosporinasa cromosómica, que también va a ser inhibida por borónico, así que no podemos detectar carbapenemasas por KBPC utilizando el disco de borónico. Bueno, esta combinación de ceftazidima, avibactam y cestolosano también nos va a permitir detectar ble. Quería decirles que vamos a tener muchas cepas debajo del punto de corte del tamizaje de meropenem, que van a tener el flujo, por eso es importante utilizar el disco de cestolosano para la detección de las carbapenemasas, ¿no? Para mejorar la especificidad. Bueno, este es el algoritmo propuesto, que es sencillo, con la utilización de estos 2 discos. Perdón, a ver, ¿cómo puedo volver atrás? Acá. Bueno, como método de confirmación, esto es un trabajo publicado por el equipo del Instituto Nacional de Referencia. La inmunocromatografía tiene una alta performance también para Pseudomonas. Y para terminar, 3 cuestiones más. Respecto al control de calidad, ya estoy en tiempo, es importante hacer control de calidad interno y externo. Nosotros utilizamos un esquema reducido, que es el que ven ahí, mensualmente, o con algún lote nuevo de antibióticos, o cuando sospechamos que algún disco está caído. Hacemos control de medios de cultivo con cepas ATCC, y los programas de control externo de la calidad, entre los que por supuesto participamos de los programas del Malbrán, que no solo nos sirven para ver cómo estamos trabajando, sino que son como programas de educación continua, se aprende un montón, así que es muy importante. Es muy importante para asegurar la calidad del resultado que estamos informando. Bueno, y
Esta es una comunicación de enero del año pasado, o sea, no se terminó con la del 2021, en donde el Malbrán confirma la emergencia y diseminación de enterobacterias productoras de carbapenemasa con resistencia a todos los antimicrobianos disponibles en Argentina. Es decir, esto es la definición de cepas pandrogo resistentes. Y este año, en el último boletín, en septiembre de este año, el 2024, incluyeron a estos microorganismos, los incorporan como un evento de denuncia obligatoria en el Sistema Nacional de Vigilancia. Porque debido a la gran diseminación, digamos, es muy significativa la diseminación de estas carbapenemasas, entonces es importante la detección para tomar medidas de control. Este es el link donde está el instructivo para hacer la denuncia de las cepas pandrogo resistentes. Esto es para enterobacterias, para cineto y para pseudomonas. Bueno, expectativa versus realidad. Yo lo que les quería decir es que nosotros nos encontramos, supongo que les pasará un poco a todos, con dos inconvenientes. Por un lado, información, tanto del paciente como de la cepa. Tenemos mucha derivación de cepas de las que no tenemos datos, ni origen, ni datos del paciente. A veces ni siquiera sabemos si es un paciente adulto o pediátrico. De hecho, el pedido a veces es antibiograma y arrancamos con un grama. Hay un antibiograma de mínima y bueno, y al día siguiente hacemos pruebas ajustando distancias y después consensuamos un poco qué pruebas agregamos y hasta dónde llegamos, porque el otro inconveniente son los costos. Yo acá de ejemplo puse una comunicación de un colega que nos pide que de las muestras que nos envía para cultivo, en el caso de ser positivo, hagamos identificación y antibiograma, que no hagamos SIN, que no hagamos genotipificación, a no ser que esté previsto en el módulo, no signifique un costo adicional. Y la verdad es que a veces uno se entusiasma y dice, bueno, ahora hago la predifusión de Septavi, o hago predifusión al colistin. Este se merece una SIM de resistencia extrema, pero cada cosa que hacemos es una práctica que incluimos que se le factura a este colega. Y este colega, yo lo entiendo perfectamente, porque después, ¿a quién le cobra esto? Así que nos debatimos entre lo que corresponde hacer microbiológicamente y hasta dónde podemos llegar. Supongo que a nivel público también pasará, lo que pasa es que uno con buen criterio puede ir usando los insumos, que serán finitos también, pero en función de un criterio microbiológico. Acá no pesa el criterio microbiológico, pero también definimos en función de estas cuestiones. Bueno, espero que se haya entendido. Es importante detectar los mecanismos de resistencia para poder evitar malas decisiones clínicas y epidemiológicas. Este es el equipo de microbiología del Departamento de Microbiología de IATA y nuestros dos colegas de microbiología del Hospital Italiano con quienes trabajamos en equipo. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo. 23 Buenísimo. minutos. Marga, si estás ahí, me tenés que felicitar por la puntualidad. Espectacular, hiciste magia explicando esto de 23 minutos. No, es muy difícil, es tremendamente difícil hay una comunicación muy corta, la verdad es que uno no sabe qué priorizar. Pero bueno, De yo todas formas, apuesto a que el que necesite más información la pida, y la verdad es que nosotros no tenemos problema, siempre colaboramos con todo lo que podemos y hasta donde podamos llegar. me consta como laboratorio que les derivo. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Les recuerdo que la presentación va a quedar grabada, así que no se desesperen por la información. Y en todo caso, si les llega a quedar alguna duda y esto surge a posterior, también nos pueden mandar las dudas por mail. Después les dejamos algún correo para que lo hagan. Bueno, para continuar con este webinar, vamos a pasar al siguiente disertante del día de hoy, el bioquímico Ezequiel Albornoz, que es actual profesional del Servicio de Antimicrobianos del Instituto Malbrán, que es nuestro laboratorio de referencia. Así que bienvenido, Ezequiel, muchas gracias por tu tiempo. ¿Me escuchas bien? Sí, se escucha Perfecto. perfecto.
Buenísimo. Bueno, Ezequiel, para contarles un poco, es bioquímico, egresó de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y luego de graduarse hizo una residencia especializada en el área de microbiología clínica en el Malbrán y ya desde el 2014 forma parte del servicio de antimicrobianos dentro del departamento de bacteriología de este mismo instituto. Así que bueno, él es el que nos recibe las cepas problema y bueno, durante su charla Sandra mencionó múltiples veces acerca de la importancia de consultar en su página web y los algoritmos que ellos proponen. Seguramente Ezequiel nos va a contar un poquito más al respecto. Así que bueno, muchas gracias Ezequiel, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias por la presentación. La presentación es... A ver, ahí se ve. Sí, Se se ve y ve se escucha perfecto. No encuentro el cursor. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Ezequiel Albornoz, soy bioquímico del Servicio de Antimicrobianos del Instituto Malbrán. Y para hoy me habían pedido que hable un poco, entonces la charla la separé en una primera parte donde voy a mencionar un breve resumen de las actividades, de lo que hacemos en el servicio antimicrobianos, y ya para el final ver un poco de la situación en cuanto a la resistencia a los antimicrobianos del país. Como para comenzar, para poner en contexto una breve introducción de, de lo que es la problemática de la resistencia de los antimicrobianos. Es considerada, como dijo ya Sandra también, una de las amenazas más críticas para la salud humana y animal, debido a la alta mortalidad que se le atribuye. En 2019, aproximadamente 1,3 millones de muertes fueron atribuidas a la resistencia antimicrobiana y sin ningún tipo de intervención, este número se incrementará año tras año. Hay trabajos con estimaciones que calculan que para el año 2050 este número de muertes atribuibles va a aumentar, va a trepar hasta 10 millones, siendo una de las principales causas de muerte. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud siempre da una lista de patógenos bacterianos prioritarios en los cuales se deben mejorar y desarrollar herramientas de vigilancia, de diagnóstico y tratamiento. Esta es la lista para este año, donde vemos que en el grupo crítico se incluyen enterobacterias resistentes a carbapenemes, enterobacterias resistentes a la cefaloponina tercera generación, Acinetobacter baumannii resistente a carbapenemes y Mycobacteria tuberculosis resistente a rifampicina. El CDC también clasifica a ciertos microorganismos con una combinación con un patrón de resistencia determinado. Los clasifica como urgentes, graves y preocupantes, de acuerdo a ciertos criterios como impacto clínico, económico, su incidencia, la proyección de la incidencia, la transmisibilidad, disponibilidad de tratamiento antibiótico efectivo y barreras de protección. De esta manera, Acinetobacter y los enterobacteriales resistentes a carbapenemes son clasificados como urgentes y los enterococos resistentes a vancomicina son clasificados como graves. Bueno, el Servicio Antimicrobiano del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, San Luis Dr. Carlos G. Malbrán, es laboratorio de referencia nacional y regional en resistencia a los antimicrobianos y centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en resistencia a los antimicrobianos. Las principales actividades son el diagnóstico referencial en resistencia a los antimicrobianos, es una de la rutina diaria, donde los aislamientos que no son derivados son para confirmar patrones de resistencia, caracterizar mecanismos de resistencia o evaluar opciones de tratamiento. Coordina la Red Nacional de Vigilancia en Resistencia a los Antimicrobianos, la Red PUNE de Argentina, y participa de 2 redes más internacionales, como es Relabra y GLASS. Coordina 3 programas de control de calidad en bacteriología y resistencia a los antimicrobianos, el programa de control de calidad nacional, el latinoamericano y el del Caribe.
participa y es miembro fundacional de la Comisión Nacional para el Control de la Resistencia a los Antimicrobianos y también posee proyectos de investigación y se encarga de la capacitación de recursos humanos. En cuanto al diagnóstico referencial, aparte de la caracterización de las cepas derivadas, también se encarga de desarrollar algoritmos fenotípicos, como ya mostró Sandra algunos también, para la detección de mecanismos de resistencia. Pueden ser basados en patrones del perfil de sensibilidad de las cepas, colocación estratégica de discos para la detección de mecanismos, o cómo combinar las distintas pruebas que hay para confirmación de mecanismos de resistencia. También participa en el diseño, en el desarrollo y en la mejora de metodologías para la detección de resistencias a los antimicrobianos. Estas son algunas de las herramientas moleculares que usamos en el servicio. Bueno, en el eje para la caracterización fenotípica, generalmente primero, en una primera instancia lo que se hace es el antibiograma por difusión completo y después también contamos con los equipos automatizados que hay disponibles en el mercado. Y bueno, y estas son las herramientas moleculares para caracterización y detección de mecanismos. Generalmente se utilizan PCRs en formato monoplex o multiplex, gel de electroforesis en campo pulsado para relación clonal de cepas, perfil de plásmidos por campo pulsado y S1 nucleasa. Y también tenemos acceso a la secuenciación de ADN, ya sea la clásica, la secuenciación de Sanger o de nueva generación, como la tecnología Illumina o Oxford Nanopore. También se encarga de distribuir alertas epidemiológicos, como por ejemplo estas alertas de la emergencia y la diseminación de carbapenemasas en Argentina y en la región. La emergencia del gen MSR1, que confiere resistencia a colistin de tipo transferible. La emergencia de enterobacteriales doble productores, estos son ejemplos de carbapenemasa durante la pandemia de COVID-19. O la emergencia de aislamientos clínicos de Klebsiella pneumoniae de productores de carbapenemasa con fenotipos Pandro resistentes de Argentina. Estos son los 3 controles de calidad que coordina el laboratorio, donde básicamente se envía un panel de cepas y se evalúa la identificación y las distintas pruebas de sensibilidad que se le pueden realizar. Y siempre hay una devolución con una extensa explicación para que también a uno le sirva eso, como decía Sandra, no solo ver cómo está trabajando, sino también se tratan de enviar cepas que son un desafío para el laboratorio o cepas con mecanismos emergentes para que también haya una cuestión educativa en estos controles de calidad. En el nacional participan 461 instituciones públicas y privadas. En el latinoamericano participan 17 países, un laboratorio nacional de referencia por país, y en el del Caribe participan 14 países. Acá vemos la evolución de los participantes del control de calidad nacional en el tiempo y su distribución en las distintas provincias. Estos son los 17 países que participan del programa de control de calidad latinoamericano y el año en el que fueron ingresando. Acá tenemos los 14 países que participan en el programa de control de calidad del Caribe y también en el año que fueron ingresando. También el laboratorio desde el año 1988 dicta un curso intensivo de actualización en antimicrobianos. Generalmente hay 100, 200 vacantes, dependiendo del lugar que se consiga o del auditorio en donde se realice. Excepcionalmente en 2021 se realizó de manera virtual para 500 participantes de 33 países. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte de la charla. Vamos a ver un poco la situación en Argentina en cuanto a la resistencia a los antimicrobianos. Antes que esto, quería mencionarles, porque la mayoría de los datos provienen de la Red Nacional de Vigilancia en Resistencia a los Antimicrobianos, la Red JUNET de Argentina, que fue establecida en el año 1986 bajo la coordinación del Servicio Antimicrobiano, con la finalidad de conocer los aislamientos y los patrones de sensibilidad de aislamientos hospitalarios y de la comunidad de la nación. Actualmente
participan 93 laboratorios, distribuidos en las 24 provincias y jurisdicciones del país. Cada laboratorio, o sea, el número de laboratorios participantes de cada provincia es proporcional a la población de las mismas. Y en estos laboratorios se realizan los distintos perfiles de antibiogramas, a los aislamientos clínicos bajo un protocolo estandarizado que se actualiza anualmente por consenso general, generalmente en el taller anual de la red JUNE. En este gráfico vemos la evolución de los hospitales participantes de la red JUNED en el tiempo, y en barras rojas vemos el número de aislamientos con sus correspondientes perfiles de sensibilidad. Vemos que en los últimos años disminuyeron un poco, pero esto se debe 2020 principalmente por la pandemia de COVID, y a partir del 2021 porque se incorporó un software para hacer un curado de datos, y lógicamente se van eliminando datos que no sirven, y eso hizo que disminuya un poco el número, el N de aislamientos recibidos por año. En realidad, bueno, no son aislamientos, nosotros recibimos los datos de los aislamientos y su sensibilidad de los laboratorios participantes. Entonces acá podemos ver cómo estamos en Argentina, las resistencias críticas en Argentina para el año 2022, para distintas combinaciones de microorganismos y mecanismos de resistencia. Vemos que para Staphylococcus aureus la meticilino resistencia está en un 33-34%. Es una de las pocas resistencias o no sensibilidades que está disminuyendo sostenidamente a lo largo del tiempo. En los últimos 10 años disminuyó aproximadamente un 10% la meticilino resistencia en Staphylococcus aureus. Vemos que para Pseudomonas aeruginosa tenemos un mayor nivel de no sensibilidad a carbapenemes que a cefalosporinas de tercera generación. Esto es porque las carbapenemasas no son el principal mecanismo de resistencia a carbapenemes en Pseudomonas aeruginosa, sino que lo son las combinaciones de flujos e impermeabilidad. Y no es que también es que existen que son carbapenemasas estrictas que están afectando a los carbapenemes y no a las cefalosporinas de tercera generación. Es porque el principal mecanismo de resistencia no es enzimático. Estos niveles de resistencia para Escherichia coli son para aislamientos de Escherichia coli hospitalarios, no confundirlos, estos datos son de aislamientos hospitalarios los que estoy presentando acá. Klebsiella pneumoniae, vemos que tenemos un 30% aproximadamente de resistencia a carbapenemes, en donde acá sí el principal mecanismo de resistencia a los carbapenemes en Klebsiella pneumoniae son las carbapenemasas. Y el alto nivel de resistencia, ya sea cefalosporina de tercera generación o carbapenemes en Acinetobacter baumannii, en donde el principal mecanismo de resistencia también son las carbapenemasas, pero diferentes de las que están en Klebsiella. En Klebsiella principalmente son las carbapenemasas de clase A y B, de la carbapenemasa de tipo KPC de clase A y metalo-beta-lactamasas, y en menor medida las derivadas de la OXA48. Y en Acinetobacter baumannii las principales carbapenemasas presentes son las del tipo oxacilinasas, las de clase D, distintas de 48. En nuestro país las principales son OXA51 y OXA23. Aunque NDM también tenemos presencia de NDM en Acinetobacter baumannii. Y en cuanto a enterococos, la resistencia a vancomicina global está alrededor del 25%, principalmente en Enterococcus faecium, como ya sabemos, más de un 70% de vancomicina resistencia, y en fecalis el nivel es bajo, menos del 5%. Acá están marcados con estrellas algunas especies que vamos a ver más detalladamente ahora, las tendencias de la no sensibilidad a los antimicrobianos. Perdón. En Klebsiella pneumoniae vemos que la no sensibilidad a la mayoría de los antibióticos se mantuvo estable en los últimos 10 años, a excepción de amikacina y los carbapenemes. Vemos que la resistencia a carbapenemes en los últimos años aumentó un 25%, de un 10 a un 36%, principalmente por lo que les decía, la presencia de carbapenemasas. Y si vemos estrictamente las Klebsiella pneumoniae con resistencia a carbapenemes, estas serían las resistencias acompañantes. Vemos un alto nivel de resistencia a los aminoglucósidos,
Y las opciones terapéuticas clásicas, como siempre evaluamos, son colistin, fosfomicina y tigiciclina, las clásicas con niveles de resistencia entre el 20 y el 30%. Y en estos mapas podemos ver la distribución bastante homogénea de las Klebsieras, perdón, resistentes a los carbapenemes. La mayor parte del país está con entre el 10 más del 10%, un global en sangre de un 36% y en orina de un 24%. Y acá vemos las resistencias acompañantes también de estas Klebsieras resistentes a carbapenemes. Y de acá lo que podemos también ver es, si vemos acá la resistencia a ceftazidima bivactam, como bien le decía Sandra, es un marcador de la presencia de metalo-beta-lactamasa. El principal mecanismo de resistencia es ceftazidima bivactam, aunque hay otros, pero el principal es la presencia de metalo-beta-lactamasas. Entonces, de estas Klebsieras resistentes a carbapenemes, vemos que uno puede estimar que alrededor del 40% serían productoras de metalo-beta-lactamasa o al 50% en orina. Para Cinetobacter baumannii, esta es la situación, un alto nivel de resistencia para todos, la mayoría de los antimicrobianos. Perdón, yo digo resistencia, pero estos datos son de no sensibilidad, es resistencia más intermedios. Y vemos que en el periodo de pospandemia venía estable, pero luego de la pandemia aumentaron significativamente la resistencia a micacina y a minociclina. La distribución en el país de los acinetos resistentes a carbapenemes es homogénea, con mayor del 50% en todas las regiones, con un global de un 77% de resistencia a carbapenemes. Y por último, para enterococos, para ver estas líneas de tendencia, acá en los mapas vemos la distribución de Enterococcus faecium y Enterococcus fecalis resistentes a vancomicina. Como vimos, en Enterococcus faecium los niveles de resistencia globales están más de un 70%, con esta distribución por región. En la Patagonia no es que no haya, sino que no es evaluable porque los aislamientos, estos son datos parciales del 2023, y el N total de aislamientos es muy bajo como para hacer un cálculo de porcentaje. Y bueno, y en Enterococcus fecalis, los niveles bajos, pero con un aumento, una mayor tasa en Cuyo y en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Vemos que para los aminoglucósidos en los últimos años, después de la pandemia, se invirtió la no sensibilidad entre gentamicina y streptomicina de alta carga, y los niveles del Inesolid siguen bajos por debajo del 3%. Y ya para ir terminando, les voy a contar un poco del estudio este multicéntrico que coordinó el servicio, un estudio multicéntrico y prospectivo que se llevó a cabo en noviembre del 2021. En un lapso de 3 semanas participaron 183 hospitales de todas las jurisdicciones del país. El trabajo se llamó Recaptar, y el objetivo principal fue determinar la prevalencia de enterobacteriales productores de carbapenemasa provenientes de infecciones en Argentina en el periodo post-COVID-19. Se recolectaron 822 enterobacteriales resistentes a carbapenemes, lo que nos dio una tasa de 9,4% de resistencia a carbapenemes en enterobacteriales. La distribución por especies fue aproximadamente el 75% fue Klebsiella pneumoniae, un 5 o 6% del complejo Enterobacter cloacae, 3% fue Escherichia coli, Proteus mirabilis y Providencia stuarti, bueno, y el resto de enterobacteriales con menos del 1%. En cuanto a la distribución, de cómo se distribuyeron estos aislamientos por mecanismo, la resistencia a carbapenemes estuvo principalmente asociada en más del 80% a la presencia de KPC o de una metalo-beta-lactamasa en casi la misma proporción. Y de las metalo-beta-lactamasas, vemos que del 41,6%, el 41% lo compone NDM, o sea, la mayoría de las metalo-beta-lactamasas son las de tipo NDM, un 0,5% de BIM y un 0,1% de IM. Luego tenemos un
aproximadamente un 8% de carbapenemasas de clase D, de la familia de la OXA 48, exclusivamente la OXA 163, que es la oxacilinasa de esta familia que tenemos endémica en nuestro país, y sus complejidades para detectar también. Lo que decía Sandra también, durante la pandemia aumentó mucho la prevalencia de enterobacteriales dobles productores de carbapenemasa. Antes no era muy común, estaba abajo del 2-3%, y en este estudio podemos ver que los dobles productores de carbapenemasas ascienden a casi un 9%. La principal combinación es KPC más NDM, cerca de un 4%, y después KPC con OXA 163 o NDM con OXA 163, aproximadamente un 2,5% de cada uno. Y las enterobacteriales resistentes a carbapenemes no productores de carbapenemasa representan un 2,6% de esta muestra, de este estudio. Si lo vemos por región o por jurisdicción, cómo se distribuyeron estos mecanismos de resistencia, vemos que KPC es la carbapenemasa con mayor distribución geográfica, en 18 de 24 jurisdicciones está presente. La metalo-beta-lactamasa está presente en 14, principalmente NDM, en 14 de 24 jurisdicciones, y posee la mayor prevalencia en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Y vemos que está casi circunscripta al norte y al centro este del país. La OXA 163 se distribuye entre 16 jurisdicciones de las 24, con una baja prevalencia, dijimos menos del 8%. Y los dobles productores de carbapenemasa, al ser principalmente KPC y NDM, la distribución regional va a ser por donde se distribuía NDM, o sea, el norte y la provincia de Buenos Aires, también incluyendo Córdoba y Santa Fe, y se detectó en 8 de 24 jurisdicciones. Y para ver un poco de qué alternativas tenemos con estos enterobacteriales resistentes a carbapenemes, vemos que las opciones clásicas que teníamos se asimilan un poco a los números que veíamos en la tendencia de Klebsiella, porque la mayoría de estos aislamientos son de Klebsiella. Acá estamos viendo al revés, estamos viendo porcentaje de sensibilidad. Tenemos una sensibilidad de colistin, tigeciclina, fosfomicina, entre un 65 y un 71%. Y sí, para las nuevas moléculas o la combinación de beta-lactámicos con los nuevos inhibidores de beta-lactamasas, tenemos una sensibilidad por arriba del 95%, por suerte. Cabe recordar que estos valores son para enterobacteriales resistentes a carbapenemes no productores de metalo-beta-lactamasa, porque si no la sensibilidad a ceftazidima bivactam no podría ser tan alta. Y en los productores de metalo-beta-lactamasa, las opciones que tenemos, bueno, es Aztreonam avibactam, que también la sensibilidad es buena, está por arriba del 97%, y cefidrocol un 85% más o menos. Y bueno, por último, me habían pedido más o menos para evacuar dudas qué derivar, qué son las cosas que tienen que derivar al servicio. No los voy a aburrir con esto, sino les voy a decir dónde encontrarlo. Esta es la página del servicio donde está todo esto, todos los gráficos que yo estuve mostrando también están subidos acá en la página. Si uno va en el banner, acá el icono de vigilancia de la resistencia, puede buscar estos datos y datos de años anteriores. Y bueno, pero para saber qué derivar, en el banner vamos a derivaciones, y esto nos lleva a esta página donde tenemos las reglas de derivación del laboratorio, la planilla de derivación, que siempre cuando derivan algo tiene que estar acompañada de la planilla de derivación lo más completa posible, y también el instructivo para las distintas instituciones, y bueno, y cualquier duda tienen los contactos nuestros también en la página. Y bueno, esto yo creo que era lo último, así que voy terminando. Les agradezco por haberme escuchado. Buenísimo, Ezequiel. Muchísimas gracias. Súper interesante todo lo que nos estuviste contando. Em,
ahora las preguntas que vayan teniendo para Ezequiel, ya algunas las habían dejado en el formulario de inscripción, pero las pueden ir dejando en el chat, que cuando termine la siguiente disertación las vamos a ir abordando una por una. Mucha información, pero súper interesante, mucho trabajo detrás, así que te agradezco mucho que hayas tratado de resumir tanto tiempo y tanto trabajo. Bueno, Bueno, no, gracias a ustedes por haberme la última convocado. presentación es un enfoque un poquito diferente a lo que venimos viendo con Sandra y con Ezequiel, pero a su vez es complementario. La idea de esta tercera charla que vamos a ofrecer acá en el webinar es contarles un poco los programas de optimización de antimicrobianos y dentro de eso el rol del farmacéutico clínico. Así que vamos a darle la bienvenida a Javier Araujo. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Primero de todo, un placer estar acá, me honra muchísimo y nada, me encanta estar acompañado de un montón de bioquímicos porque somos como profesiones hermanas, ¿no? De alguna manera es como que nos hermanamos desde la carrera y después en nuestros ámbitos profesionales, así que bueno, la verdad me honra muchísimo y muchísimas gracias a todos por estar. No, muchísimas gracias a vos por estar hoy con nosotros y como decía Javier, la realidad es que nuestras carreras en sus comienzos son bastante parecidas, pero está bueno esta complementariedad que se está generando acá en el webinar. Javier es farmacéutico clínico del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner y bueno, egresó de la Facultad de Farmacia y Bioquímica también de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está trabajando en este hospital. Es instructor de residentes dentro de lo que es la farmacia clínica, es especialista en farmacia hospitalaria, es docente de farmacia clínica y asistencial en la misma facultad en la que se egresó y actualmente es coordinador de la plataforma ProAnet, que es súper interesante lo que están haciendo y que es gran parte de la presentación que nos va a ir contando durante su disertación. Así que bueno, Javier, te agradezco muchísimo que estés hoy acá con nosotros y ahora somos todo oídos para vos. Bueno, a ver. Están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, se ve perfecto, Javier. Bueno, bárbaro. Entonces, para dar una introducción, a mí me convocaron a hablar un poco del rol de los farmacéuticos clínicos en PROA y lo que habíamos acordado con Agustina y los coordinadores es hacer una muy breve introducción de PROA para después dar cuenta de el rol de los farmacéuticos clínicos en ellos. Esta imagen recorre hace 10 años todos los congresos, jornadas científicas, ateneos, vaticinando lo que va a suceder dentro de muy poco tiempo y que me adelanto a decir que es muy probable que suceda mucho antes del 2050. Para el año 2050 se esperan 10 millones de muertes atribuidas a la resistencia antimicrobiana, superando ampliamente las muertes por enfermedades crónicas no transmisibles. Y ni hablar de, si se acuerdan los números de la pandemia la verdad que queda corto al lado de todo esto. No solamente esto, sino que recientemente, bueno, el famoso reloj de que cada 3 segundos va a morir una persona efectivamente por la resistencia a los antimicrobianos, y recientemente salió, hará un mes, 2 meses, esta revisión sistemática que hace la revista Lancet respecto de la evolución de la multiresistencia, no solamente a nivel global, sino regionalmente y por cada país, con los datos disponibles, digamos, sumando también todo lo que tiene que ver con la mortalidad asociada y atribuible a la multiresistencia, con proyección para este famoso año donde se viene digamos, el cataclismo. Como verán, los colores no son para nada alentadores. Argentina se encuentra dentro de los peores países con el peor pronóstico en lo que refiere a la mortalidad atribuible a la multiresistencia, y esto quiero poner sobre la mesa que en realidad estas proyecciones son modelos matemáticos, estadísticos, que obviamente se hacen con los datos disponibles. Aquellos países que no hagan un registro, una vigilancia adecuada, probablemente aparezcan con un color más favorecedor. Eso no significa igualmente que Argentina no esté mal, ¿no? Sino que habla de que tenemos un excelente sistema de vigilancia y muy buen registro y ya, digamos, estamos ciertamente condenados
al cataclismo, pero es difícil pensar que en la región estén un poco mejor que el resto. Se sospecha que en realidad hay un subregistro, por eso se mantienen estos colores para el 2050 para el resto de la región. No solamente hablamos de morbimortalidad asociada, sino por la catástrofe económica. Se vaticina que para ese año va a ocurrir una crisis económica sin precedentes en la historia mundial, donde por supuesto, al igual que lo que pasó con la pandemia del COVID, las economías emergentes, las economías de bajos y medianos recursos, por supuesto que van a ser las más afectadas. Lo que quiero dejar en claro, y esto probablemente muchos lo sepan, la multiresistencia es un fenómeno complejo que por lo tanto requiere intervenciones complejas. ¿Y qué es una intervención compleja? Una serie de componentes que van a estar interrelacionados, que va a haber que trabajar a múltiples niveles y sobre todo a nivel conductual. En esta misma revisión que, digamos, de la izquierda de O'Neill, que fue un economista que a pedido del primer ministro del Reino Unido hizo este informe, pudo generar de alguna manera los factores en los que hay que trabajar, que son causa y también van a ser la solución, por lo menos parcial, de este problema. Por supuesto, la conciencia pública de la multiresistencia, acá lo estamos generando un webinario, un debate, vamos a hablar de multiresistencia, pero esto tiene que ser, digamos, trascender a lo que es la esfera de los estados y que sea una política de Estado, hablar de la multiresistencia y de los estragos que ocurren y que van a seguir ocurriendo. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con políticas de sanidad e higiene, por supuesto, la regulación en lo que tiene que ver con el uso de antibióticos en la ganadería y los efluentes, el acceso a las vacunas, mejorar los sistemas de vigilancia, esto es algo que está relacionado con lo que vimos anteriormente en ese mapa de Lancet, el acceso a las tecnologías de diagnóstico, esto ustedes muchas veces lo van a entender mucho mejor que yo. Concepto de capital humano, y esto quiero que lo tomemos porque después voy a volver sobre esto. En la teoría económica del capital humano se habla de personas con experiencias, conocimientos y habilidades para llevar a cabo estas intervenciones complejas. El acceso a los medicamentos, ya algo adelantó Sandra y también Ezequiel, respecto a la baja disponibilidad de recursos de alto costo digamos, y muy poco disponibles, y aún cuando se brega por la innovación de nuevas tecnologías, lo que se vislumbra es que en general la industria farmacéutica tampoco está suficientemente interesada en generar nuevas moléculas antimicrobianas porque a lo largo del tiempo dejan de ser rentables porque adquieren resistencia rápidamente, que fue el caso, por ejemplo, de la ceftazimab y Bactam, que el mismo año que salió al mercado ya se detectaron resistencias al mismo. No solamente eso, sino que cuando se genera la nueva molécula es muy poco accesible para los países de bajos y medianos recursos. Por supuesto, financiamiento es un problema y tiene que ser una solución. Y obviamente la coalición internacional. Esto es un problema que tiene que abordarse de manera mancomunada, federal, regional y global. Cuando algunos de estos factores se ponen en juego en un mapa conceptual y se analiza justamente la evidencia, ¿sí? Digamos, en la contribución, en la resistencia antimicrobiana y la contribución relativa entre los factores que estoy mencionando acá, se ve esta pelota bastante grande, color violeta, ¿sí? Que si se fijan arriba a la izquierda, corresponde al sobreuso de antibióticos en los seres humanos. Acá está el eje de los programas de optimización de antimicrobianos, de los PROA. Acá actúan los PROA. Cuando me preguntan qué es un PROA, es básicamente lo que la palabra está diciendo. Es un programa que sigue una estructura de marco lógico que apunta a la optimización de los antimicrobianos con el objetivo primordial, más no único, de mejorar los resultados clínicos de los pacientes. Acá les dejo una serie de guías de práctica clínica. Tenemos nacionales de la SADI, que salió el año pasado, tenemos de la Organización Mundial de la Salud, de América Latina y el Caribe, tenemos de Estados Unidos. Hay cientos de guías de práctica clínica que abordan todo lo que tiene que ver con la perspectiva PROA. Universalmente, todas y absolutamente todas, el primer paso para poder implementar un programa de optimización de antimicrobianos constituye la formación de un equipo mínimo operativo, que lo más ideal tiene que ser un microbiólogo, un infectólogo y un farmacéutico clínico. Después, con los recursos que haya en cada institución, se podrá adaptar hacia la persona más idónea en antibióticos, pero que alguien en la institución esté controlando el uso optimizado, racional y adecuado de los antimicrobianos. Voy a poner acá, digamos, me invitaron para hablar del rol del farmacéutico clínico y para eso voy a plantear dos escenarios, ¿sí? Un escenario sin farmacéutico clínico para que después ustedes me digan en qué hospital les gustaría atenderse y uno con farmacéutico clínico. Entonces imaginemos una señora de 75 años con antecedente de hipertensión, interna por un politrauma, que ahora está en la sala general, pero viene de la terapia intensiva, estuvo sondada,
e intercurre con síntomas urinarios. Supongamos que se habla de una I2 alta, una pielonefritis, tienes, digamos, leucocitosis, leve ascenso de la función renal, se toman hemocultivos, urocultivos, y crece, ustedes nos informan, benévolamente, una Klebsiella pneumoniae con perfil KPC, con esos antibióticos para poder tratar. Entonces, yo estoy en la farmacia, supónganse que no me dedico a proba, no me dedico al área de la clínica, y bueno, o voy a la sala a revisar las prescripciones médicas, o me traen la prescripción y me encuentro con un Casabi, ¿no? Este Casabi, bueno, me puedo, digamos, reír un poco de cómo le escribieron la ceftazidima y Bactam, puedo pensar un poco y digo, bueno, ¿qué será uno? ¿Un gramo? ¿Será un frasco? ¿Qué será ese 8? Bueno, ¿será que hay que darlo cada 8 horas? Bueno, no sé. Esto es un problema. Si está sellado y firmado por el médico, no es mi problema y le dispenso un frasco ampolla y que se arreglen. Ese sería un escenario posible dentro de los PROA sin farmacéutico clínico, por ejemplo. Este rol, este liderazgo, digamos, este privilegio y esta responsabilidad que ponen las guías de práctica clínica más importantes respecto del rol de los farmacéuticos en los PROA, ¿está sustentado de alguna manera por evidencia más cruda, evidencia primaria? Para eso tomé la idea de una colega que es Euge Di Libero. A la izquierda, fíjense en PubMed, dice una búsqueda por revisiones sistemáticas y metaanálisis, máximo nivel de evidencia disponible. En los últimos 10 años hice un recurso iterativo de búsqueda con diferentes términos. Les voy a contar un poco qué es lo que se muestra. Básicamente lo que están viendo ahí. 19 revisiones sistemáticas y metaanálisis, con muchos diseños de investigación incluidos. Escenarios, estamos actuando en varios escenarios bastante heterogéneos, desde lo que son las terapias intensivas, la neonatología, los quirófanos, en el área de ambulatorio. Llama la atención, y después voy a volver a hablar sobre esto, en qué países son, digamos, están las mayores investigaciones, ¿no? Y esto es un primer síntoma de lo que está pasando en América Latina, ¿no? La mayoría de las publicaciones y de todo lo que está escrito en PROA habitualmente proviene de latitudes norteamericanas, europeas, asiáticas y África, y después vamos a explorar por qué. Casi siempre estamos formando parte de equipos, ¿sí? En general los farmacéuticos estamos dentro de un equipo PROA, junto con el médico infectólogo, junto con un microbiólogo. También hay mucha experiencia de lo que llaman los Pharmacist-Led Antimicrobial Stewardship, ¿sí? Que son PROAs dirigidos únicamente y liderados únicamente por farmacéuticos. ¿Y esto por qué pasa esto? ¿Porque hay una necesidad de robar la competencia? No, es porque en muchos países del mundo no hay médicos infectólogos. Entonces se capacita, ¿sí? Se promueve la capacitación de algún agente sanitario idóneo en antimicrobianos para que pueda liderar estos programas. Entonces, acá yo elegí una revisión sistemática bastante reciente respecto del rol de los farmacéuticos clínicos en los PROA. De cualquier manera, todo lo que voy a contar ahora es transversal en un equipo de PROA, ¿sí? No es exclusiva, digamos, lo que voy a contar de los farmacéuticos, sino los equipos PROA logran exactamente los mismos resultados que les voy a mostrar ahora. Les quiero mostrar qué intervenciones suelen ser efectivas en un PROA y qué beneficios han podido demostrar. La intervención, por lejos más efectiva muchas veces, es la capacitación. Y generar capacitación, lo que se llama academic detailing, ¿sí? La educación cara a cara con el personal médico, en el formato que esté al alcance de la institución, folletería, cartelería, generar ateneos bibliográficos. Yo en esto siempre me acuerdo los microbiólogos viniendo a dar ateneos espectaculares respecto de toma de muestra, y de esto también está muy documentado todo lo que es el área de diagnostic stewardship, digamos, optimización diagnóstica en PROA. Otra gran intervención que se reporta muy efectiva es no solamente adherir a guías de práctica clínica nacionales e internacionales, sino la generación de algoritmos que lo que apuntan es justamente a estandarizar las prescripciones lo máximo posible, evitar o disipar justamente las diferencias en las prescripciones, ya sea en el agente que se elige para tratar una infección, en las dosis, en las vías de administración, poder en esa propia guía local del propio hospital incluir los reportes agregados de sensibilidad que muchas veces los microbiólogos nos ofrecen, poder contar con los medicamentos que tenemos en la institución, y básicamente esta construcción de algoritmos o guías, al hacer parte al personal prescriptor, a darle identidad de pertenencia, hacen que el resto de las intervenciones después sean mucho más fáciles. Otra gran intervención que se hace muchas veces los farmacéuticos clínicos tiene que ver con el desetiquetado de alergias erróneas a antibióticos. No sé si están al tanto, pero digamos una de los reportes de alergias más digamos, prevalentes que hay en el mundo es a antibióticos y a su vez a la penicilina. Y se sabe hoy por hoy, ya hay datos locales y también internacionales, que la gran mayoría de los pacientes no son alérgicos verdaderos o no tienen una alergia de trascendencia clínica. Con lo cual hay
algoritmos, hay pautas, hay cuestionarios y también se puede desafiar con mucha seguridad a un challenge de amoxicilina a los pacientes que son alérgicos o dicen ser alérgicos a la penicilina. Y esto lo menciono porque muchas veces un paciente con esta alergia termina recibiendo tratamientos antimicrobianos de menor eficacia, de menor seguridad, digamos, de mayor inseguridad o de mayor impacto ecológico y mayores costos. Con lo cual, esta es una intervención también bastante dirigida por farmacéuticos clínicos y PROA en general. La preautorización, esto es una intervención que se la llama restrictiva. ¿Sí? Esto es, no te libero el medicamento hasta que este medicamento no esté aprobado por un especialista en infectología. Es una una intervención que justamente apunta a limitar la autonomía de los prescriptores y claramente se imaginarán que no es de las más felices, pero se la sugiere complementar junto con el resto, sobre todo en lugares donde hay digamos, medicamentos de muy alto costo y muy baja disponibilidad, como es el caso de ceftazidimab y Bactam, ceftolozano, tazo, etc. Por supuesto, esto es medio el core de los farmacéuticos clínicos. Una de las intervenciones más efectivas tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la intervención en la dosis propiamente dicha, en la vía de administración, en la tasa de rotación hacia la vía oral, en lo que tiene que ver con los tiempos de infusión, poder respetar los parámetros PK/PD de los antimicrobianos. Por lejos, la intervención que yo creo que es la más efectiva, por lo menos desde mi corta experiencia trabajando en PROA, tiene que ver con lo que se llaman las auditorías prospectivas con retroalimentación. ¿Qué es esto? Ir en tiempo real con los prescriptores a generar todo este cuerpo de intervenciones. ¿Sí? En el mismo momento, en el acto de la prescripción, una vez que se realiza, poder estar con ellos y generar, bueno, esto, un sentido de empatía, un sentido de compañerismo, que te vean como alguien que estás queriendo ayudar y no molestar, ni tampoco limitando su autonomía a la hora de prescribir. Estas son las grandes intervenciones en PROA en general, pero también que han demostrado particularmente los farmacéuticos clínicos. Ahora, estas intervenciones en particular, ¿tienen asociado un beneficio clínico redundante en los pacientes internados? Lo que se ve es que sí. Se ve que en general los farmacéuticos clínicos mejoramos mucho la adherencia a guías, ya sea locales, nacionales o internacionales. Disminuimos mucho las duraciones de los tratamientos. Hoy estamos en la era de los tratamientos acortados, con lo cual, digamos, al séptimo día se ve un tratamiento, al octavo lo sigo viendo prescripto. Bueno, esa intervención es bastante efectiva a la hora de poder altar más tempranamente a los pacientes, reducir los costos, reducir los consumos de antimicrobiano. Aumentan la apropiabilidad de los tratamientos, tanto empíricos como dirigidos, esto es, que el medicamento que esté prescripto sea el agente correcto, la dosis correcta, en la vía correcta y en el momento correcto. Se aumenta mucho la tasa de rotación a la vía oral, se disminuyen los consumos de antimicrobianos, se disminuye la estancia hospitalaria, esto los invito a esta revisión sistemática a que lo puedan ver, se disminuyen las tasas de readmisión por causa infectológica y sobre todo, y que le interesa muchísimo a las direcciones médicas, disminuimos groseramente los costos. Entonces, ahora sí lo planteo en un escenario de un hospital donde hay un farmacéutico clínico. Una de las primeras cosas que se puede hacer es comunicar que la dosis y la frecuencia no es la correcta de lo que se está viendo en esa prescripción. Y avisar también que la infusión es correcta, digamos, es importante que se respete, porque no es lo mismo pasar una ceftazidimab y Bactam en bolo en 15 minutos que en 3 horas, como fue en las condiciones ensayadas y que siguen una lógica de PK/PD. ¿Sí? Avisar al equipo de infectología que se está usando un recurso de alto costo y muy baja disponibilidad. Para eso uno puede calcular un clínex de creatinina, ajustar la dosis. Fíjense que esa dosis está prescrita no es la correcta, sino la que está en amarillo. Se puede inclusive los farmacéuticos clínicos calcular un increment. Para quienes no están tan avisados con el increment, es una cohorte retrospectiva que se hizo hace unos años en España, fue multicéntrica, para bacteremia por enterobacterales con carbapenemasa, la posibilidad de poder digamos, generar un algoritmo de decisión de tratamiento entre monoterapia o biterapia de drogas viejas. Esto se puede calcular con cualquier calculador, la PROANET lo tiene. Esta paciente podría ser candidata, por ejemplo, a monoterapia con droga vieja, ¿sí? De las que están informadas ahí abajo. También se puede solicitar la cimameropenem, evaluar si esto es apto a tratamiento combinado con otro agente, y esto responde a que, fíjense a la derecha, este es un estudio que refleja la enorme heterogeneidad y la enorme pobreza de la evidencia que sustentan las recomendaciones de los tratamientos de enterobacterales productores de carbapenemasa. Prácticamente hay una enorme variedad de agentes ensayados, casi todos son en cohortes retrospectivas, casi todos son unicéntricos, con lo cual, digamos, la fuerza en la recomendación y el nivel de evidencia, con lo cual, digamos, yo puedo sostener que un tratamiento es mejor que otro, es difícil de poder lograr. Y de hecho está reflejado, por ejemplo, en los lineamientos europeos.
Para pacientes con infecciones no severas por carbapenemasas, bajo consideración de un PROA, se pueden utilizar drogas viejas en monoterapia o en combinación en función del foco, como una buena práctica clínica. También se puede establecer una duración estipulada de tratamiento de una bacteremia foco urinario y también, ¿por qué no, rotar a vía oral? Estamos en la era de los tratamientos acortados, ya les aviso que 10 y 14 prácticamente bajo situaciones muy particulares no se está viendo más. Ahora, de hecho, se están llevando a cabo ensayos clínicos de 5 versus 7 para determinadas infecciones, y ni hablar del paradigma de la vía parenteral, ¿sí? Que ya se demostró raudamente que la vía oral es igual de efectiva, más segura y, por supuesto, menos costosa que la vía parenteral. También se puede elaborar justamente a partir de este problema que estamos identificando un algoritmo de decisión, poder la institución, junto con los reportes agregados de sensibilidad, incluir en un algoritmo en este tipo de pacientes, iniciar este empírico a esta dosis, en estos otros pacientes con mayor criticidad, con este increment y con estas características, quizás reservar medicamentos de alto costo y baja disponibilidad. ¿Y qué estamos haciendo en definitiva? Las intervenciones que les comenté previamente. Estamos capacitando al personal médico, estamos haciendo cumplir alguna guía que ya existe o generando un nuevo algoritmo de decisión, estamos autorizando de alguna manera, estamos optimizando dosis, duraciones, infusiones y, por supuesto, todo en un marco de auditorías prospectivas con retroalimentación que, como les dije, y esto está avalado por metaanálisis de la Cochrane, son de las intervenciones más efectivas que dejan mayor efecto residual. Si hay algún empresario en esta presentación, alguien podría decir, bueno, todo esto está maravilloso, pero bueno, ¿cuánto me sale un farmacéutico clínico? Y lo que les muestro acá es lo que se llama un estudio de costo-utilidad o costo-efectividad, ¿sí? Todo lo que caiga en el cuadrante, ustedes ven acá, ahí está, no me salía la animación, todo lo que ustedes vean en el cuadrante inferior derecho es lo que se llama plano dominancia, ¿sí? Yo acá elegí un solo trabajo específicamente de pruebas llevados a cabo o liderados por farmacéuticos en Etiopía, o sea, estamos hablando de Sudáfrica, y fíjense que siempre en PROA, cuando uno analiza, digamos, el efecto, la costo-utilidad de los PROA en sí mismos como equipo, mantienen los mismos resultados, siempre se incrementan, ¿sí? Las efectividades a muy bajo costo, con lo cual caen los planos de dominancia, es decir, conviene mucho tener estos programas en tu institución. Por último, para ir terminando, como les comenté en la búsqueda que hice así muy informal en PubMed, la mayoría de la literatura data de estudios de Estados Unidos, de Europa, Sudáfrica y Asia, y prácticamente puedo decirles que se cuentan con los dedos de una mano, estudios hechos en América Latina. Bueno, un gran investigador, probablemente muchos lo conozcan, que es Rodolfo Quirós, estuvo investigando las barreras y las brechas en las implementaciones de los PROA, los programas de optimización de antimicrobianos de América Latina, y fíjense que 63% digamos, de la muestra que él tomó no tenían farmacéuticos para dedicarse a PROA. El farmacéutico en nuestras latitudes tiene un rol muy confinado a lo que tiene que ver con la dispensa, la gestión y la administración o la distribución de medicamentos. Aun cuando forman parte de un PROA, tienen muy poco rol en lo que tiene que ver en la toma de decisiones de la elección de los agentes, la dosificación, etc. Esta es una realidad acuciante en toda nuestra latitud. Fíjense, en gris está puesto el número de médicos que hay en el país y en negro el número de farmacéuticos. En Argentina, esto es total, ¿eh? En Argentina se estima que aproximadamente un 5%, es decir, la barrita tendría que estar casi pegada al cero, un 5% nos dedicamos al hospital, el resto suele estar en comunitaria y en industria. Ahora, entonces, si se hacen incentivos, si se duplican, triplican, cuatriplican el número de farmacéuticos, ¿tendríamos buenos resultados? Todavía falta, porque en esta otra investigación, también liderada por el doctor Quirós, una investigación cualitativa, la mayoría de los farmacéuticos tampoco tienen idoneidad, tenemos idoneidad muchas veces del manejo de un PROA en general o de infectología o del uso optimizado de antimicrobianos. Entonces, como para ir cerrando, multiresistencia está haciendo estragos en estos momentos, lo dejó muy claro Sandra, lo dejó muy claro Ezequiel. También les quiero decir que hablar del 2050 es para mí irrisorio. Hoy tenemos el problema, todos lo vivimos en nuestros hospitales. Hay en otras regiones de América Latina una circulación brutal de carbapenemasas en la comunidad. Una parte de la solución, entre muchas otras, porque les mostré que esto es un fenómeno complejo que responde con intervenciones complejas, es la constitución efectiva de un PROA dentro de un marco lógico. Un marco lógico implica definir los alcances, objetivos, prioridades, indicadores y, por supuesto, estrategias, analizar eso, mostrar esos resultados y seguir en la mejora continua. Son programas, no tienen fin, ¿sí?
Los farmacéuticos clínicos, junto con médicos infectólogos y microbiólogos, constituyen el corazón de los PROA, pero se requiere tiempo, además de habilidades, conocimientos y experiencia. Si no tengo nada, más vale lo que se tiene a lo que solo es posible tener, aunque sea mucho más. Siempre no hay que ser, digamos, mesiánico o elefantiásico a la hora de empezar uno de estos programas y decir, bueno, vamos a mejorar todo lo que está roto hace años. No, a veces hay que empezar con las vancomicinas, podemos empezar con las dosis, podemos empezar con profilaxis quirúrgica, podemos empezar, para eso hay matrices diseñadas para poder ver en tu institución, matriz de prioridades, dónde actuar o dónde conviene actuar. Así que bueno, perdón si fui muy rápido, también los tiempos me apremiaban, así que espero que se haya entendido y bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Uy, buenísimo, buenísimo, Javier, súper, súper interesante escuchar la otra parte de lo que es el laboratorio. Uno como microbiólogo, nada, se ocupa de hacer un informe lo más completo posible para el médico y la verdad es que la intervención del farmacéutico muchas veces uno no la tiene tan clara, o por lo menos en los hospitales que tenemos acá. Bueno, yo estoy en Tandil, acá no tenemos la suerte, pero bueno, es un lujo tener a los tres disertantes de hoy. La verdad es que las charlas fueron súper interesantes. Dejaron varias consultas que ahora vamos a ir respondiendo. No sé si alguien quiere decir algo, quiere hablar, quiere hacer la pregunta en forma oral o quieren que empecemos a, a traer cada una de las preguntas que fueron dejando en el chat. Agustina, Sí. ¿me escuchás ahí? Soy Marcelo. Si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta, no por el chat, sino por micrófono, que levante la mano virtual, ahí desde el Zoom, ¿sí? Desde la barra del Zoom, y yo le habilito el micrófono para que pueda hacerlo, ¿sí? Si no, a través del chat pueden hacerlo todo. Buenísimo. Bueno, no sé, yo no estoy viendo las manitos, así que supongo que si querés yo puedo ir empezando a ir diciendo las preguntas que fueron dejando en el chat. En primer lugar, tengo una pregunta que la hicieron luego de la disertación de Sandra, pero bueno, se charló un poco, pero por ahí a modo de resumen, para después de tanta información estaría bueno dejarlo un poco más como resumen de todo esto. Preguntan Sandra o Ezequiel, ¿qué opciones de tratamiento podríamos probar por difusión en casos de doble carbapenemasas? No sé. Hola, ¿Ese? aquí ¿Querés? estamos. Básicamente apuntando a lo que sería la doble difusión, entiendo, en un laboratorio ambulatorio, que no tenemos todas las herramientas que por ahí disponen en los laboratorios de mayor complejidad. Sí. ¿Ese querés contestar? No. En realidad, siempre en estas cepas, las drogas viejas, fosfo, tige, colistín, lo que pasa es que tampoco, no sé si por difusión, para el colistín hay que hacer algún otro método. Nosotros usamos la predifusión, pero bueno, hay otros métodos alternativos. Sí, Además, sí, perdón. no. No, si no termina mejor y después. No, comenta ese. No, que para colistín nosotros lo que estamos usando es el test de la gota, el drop test, Claro. que bien sirve, está en los protocolos, están todos en la página. Te ahorra un día porque, bueno, salvo si tenés la placa predifundida, pero si no el drop test, la gota se agrega directamente en el antibiograma por difusión y a nosotros da bastante buenos resultados. Y sí, lo que decís vos, para estas drogas clásicas, que son las opciones que tienen mayor sensibilidad, em, tenemos ese problema, que los métodos de evaluar la sensibilidad es muy problemático, ya ni siquiera los automatizados funcionan, porque tenemos problemas con los automatizados, para lo que es para colistina y tigeciclina, fosfomicina no todos lo tienen, pero sí, Y otra están los cuestión métodos también tiene alternativos. que ver con la utilidad del valor de la SIM, con toda su limitación analítica, ¿no? Sí. Pero
muchas veces, dependiendo de la droga, bueno, seguramente Javier sabe más de esto que yo, aquellas drogas que son estables en solución acuosa y que se pueden dar en infusión continua, y a veces permite superar muchas veces el valor de la SIM, sin caer dentro de los halos de sensibilidad, de los puntos de corte clínicos, digamos, a veces se pueden utilizar. Con lo cual, no sé si es una respuesta tan sencilla. Yo tuvimos una cuestión hace unos días, eh, que no había tigecyclina, no tenían tige para darle a un paciente. Y bueno, la alternativa era Mino, digamos, probamos Mino por difusión, porque tampoco tenemos tarjetas con Mino. eh, Así que bueno, yo creo que depende un poco del microorganismo, de la disponibilidad, y bueno, y siempre me parece que consensuar con el equipo de salud, con los infectólogos. Pero bueno, Sí. de las drogas viejas, colistín fosfo por difusión, otra cosa no podemos. Sí, bueno, y en doble productores lo que están haciendo la mayoría de los laboratorios es la predifusión rápida, que vos la Cosa mostraste está bien. afinada. Si da sensible, está bien, se puede informar. El tema es que a veces da falsos resistentes. Cuando da resistente, no informar al resistente, sino eso que habría que confirmarlo por alguna otra metodología, que generalmente dan sensibles. Nosotros en el servicio lo que hacemos, tenemos el Avibactam solución, entonces está ya en el agar, es Moeller Hinton con el Avibactam, y ahí arriba probás el disco de Astronam o la tira de gradiente de Astronam, y entonces tenés la SIM al Astronam Avibactam. Y la mayoría de las que están dando resistentes por la predifusión rápida dan sensibles por otra metodología. Pero bueno, los dobles productores es eso lo que nos queda para hacer Y en la los... predifusión en realidad es bastante sencilla, es accesible, me parece, para casi todos. Y yo creo que, yo hasta ahora hemos tenido siempre cepas salvajes, pero creo que ese resultado, el negativo, es útil. O Sí, sea, claro. a estar atento a eso, ¿no? A que si me da una cepa sensible, o salvaje, me sirve, y estar atentos a confirmar lo otro o derivar o lo que fuere. Sí, sí, no, y hacerlo porque a veces tenemos cepas que tienen halo muy chico, o sea, 6 7 8 milímetros, que vos decís, bueno, sí es resistente, pero no, probamos por otra metodología y da sensible. Es muy buena esto, pero bueno, tiene ese tema de que algunos falsos resistentes tiene. Bien, perfecto. Otra pregunta que hicieron dentro de lo que fue la preinscripción es cómo informarlos de alguna manera, porque obviamente uno nunca llega al tipo de carbapenemasa, o sea, uno por ahí pone cepa probable productor de KPC, probable productor de metalobeta-lactamasa. Si hay una forma que ustedes sugieren que es la mejor para inducir al médico, por lo menos desde la parte ambulatorio, que llegamos hasta un punto, para que esté atento a esa cepa. No sé cuál es para ustedes la mejor forma de hacerlo, o que esté más clara, para no decir el nombre exacto. Sí, yo creo que inferir el mecanismo es importante para tomar la conducta terapéutica, así que poner cepa probable productora está bien. Eh, y después, bueno, los antibióticos que se puedan leer e informar, porque a veces, eh, si tenemos una OXA 48, es sensible a las cefalosporinas de tercera, dan el halo, se informa sensible. Entonces, bueno, y no informar las resistencias cromosómicas o las resistencias naturales. Pero con respecto a las carbapenemasas puntualmente, sí, informar la sospecha, y yo creo que si se pueden confirmar, mejor, sería lo ideal. No sé. O sea, confirmar, decís derivar para avanzar en el estudio específico de la enzima. Claro. Ok, ahí estamos en el problema de los costos, Claro, que ahí te estamos. planteaba el colega. Sí. Sí, bueno, ahí también evaluar si es necesaria la confirmación o solo tiene opciones y solo con el informe de la sospecha ya les alcanza. Por eso nosotros no lo conocemos, ese tema de costos y eso, pero también uno evaluar si es realmente necesario ponerle un nombre y apellido a la enzima que está presente en ese aislamiento o no, pero sí poner la sospecha, sí la confirmación por ahí fenotípica que no te da, uno sabe por lo que hay circulando,
está seguro, uno ve el antibiograma y dice esto es seguro una KPC, pero bueno, si no lo confirma molecularmente o con una inmunocromatografía, tiene que poner aislamiento sospechoso de carbapenemasa tipo KPC, carbapenemasa de clase A, como puedan, como lo entienda mejor a quien le están dando ese informe. Y siempre lo mismo, si se puede llegar y si se puede uno comunicar y hacerlo, hablarlo, no personalmente, pero por teléfono, siempre ayuda a que Sí. alguien lo vea en un papel el resultado e interprete de ese papel, vaya a saber qué. Y yo un poco con la confirmación me refería que a veces con el fenotipo no alcanza. Por ahí si uno tiene una Klebsiella neumonía y tenemos una sinergia con borónico, no, o sea, y no hay ninguna otra cuestión, es una KPC. Yo creo que eso tiene calidad de PCR. No necesitamos hacer nada más y se puede informar tranquilamente. Pero hay Sin por el ahí probable. fenotipos, ¿eh? Sin el probable. Sin el probable, sí, yo creo que sí, no sé qué opina Ezequiel, pero me parece que está bien. El tema es, bueno, por ahí fenotipos más raros o que uno ve que hay una disociación. Nosotros no tenemos, por ejemplo, disco Dimirrele para probar todavía porque no conseguimos. No sé si alguien los va a vender en algún momento, pero bueno, ahí por ahí uno tendría una ayuda más, porque una disociación entre Septave y Mirrele nos haría sospechar de algún otro mecanismo. Pero a veces hay fenotipos que bueno, sí, capaz que con el probable para tomar una conducta clínica alcanza. Lo que pasa es que uno del otro lado quiere terminar, saber qué tiene. Sí, sí, eso sí, ¿No? siempre es así. No se empieza a entusiasmar. Y en esto del entusiasmarse del microbiólogo, que empezás a probar y a probar para tratar de llegar al detalle más específico, una de las preguntas que surgió, que es algo que uno piensa también al momento de empezar a trabajar, es si estaba arancelada la investigación de la resistencia antimicrobiana, que la estuvimos charlando con colegas, porque habitualmente uno cuando factura estas prácticas es antibiograma y nada, ahí liso y llanamente. Y hay un código que me pasó un colega que existe, que está dentro del NBU 2016 y en el Ah, 2012 también, sí. que tiene un nombre en particular que se llama específicamente multiresistencia vigilancia de bacterias resistentes, que tiene está nomenclado, tiene un código que, bueno, habría que ver de acuerdo a la obra social o la mutual del paciente si está o no dentro del convenio en particular. Pero bueno, indagando un poco en el tema y viendo que desde el laboratorio ambulatorio con el uso de discos podemos avanzar en el diagnóstico, o por lo menos en el diagnóstico presuntivo, por ahí estaría bueno, yo me comprometo a investigar un poco más de este tema y ver de qué manera se puede facturar para poder trabajar realmente a conciencia y utilizando todos los elementos que podemos tener en el laboratorio. Eso porque era una de las preguntas hablando de los costos. Y ahora quería consultarle a Javier, que tengo acá, teníamos algunos farmacéuticos dentro de los inscriptos que están preguntando, hay alguien que dice que está tratando de implementar el PROA en su institución, Sofía Fontana. Hay otra chica que se llama Milagros que dice que quisiera saber algo más de ProAnet. No sé si Milagros querés contarnos qué más querés saber específicamente, porque entiendo que debe ser bastante amplia la respuesta, pero no sé si querés contarnos qué es específicamente lo que querés saber, aprovechando que está Javier acá, que sabe un montón. Y la dejé ahí, que se fue. ProAnet básicamente es una aplicación que creó el doctor Rodolfo Quirós, que tiene una versatilidad gigantesca en lo que tiene que ver con guías clínicas, hay información de antimicrobianos, calculadores de función renal, hepático, eso es desde la aplicación, es a pulmón, está hecha totalmente a pulmón, yo me encargo de toda la parte de antimicrobianos y la actualizo todos los días, bueno, una vez por semana lo hago habitualmente, y en la web a su vez, tiene registro, es gratuita, lo quiero avisar a todos, tiene registro para que en tu propia institución, si querés implementar un PROA, podés dar el alta al hospital en la página web de la PROANET y podés establecer una matriz de prioridades para saber dónde conviene actuar en PROA, podés
calcular los indicadores de uso, indicadores de consumo y también tiene todo un apartado de control de infecciones. Así que todo absolutamente gratis, te devuelve los Excel con gráficos, así que bueno, eh, eso es un poco tenés la aplicación y la página web en sí misma. Buenísimo, perfecto. Esperamos haber contestado a Milagros lo que había preguntado. Después el resto de las preguntas que fueron dejando, creo que las fueron contestando todas sobre lo que es la detección de carbapenemasas, los antibiogramas que se pueden probar ya sea en pseudomonas, en acineto. Preguntaron específicamente por el Enterococcus faecium multiresistente. No sé si quieren hacer alguna aclaración respecto a qué discos probar en el caso del faecium multiresistente, como para dar opciones de tratamiento por difusión, saliendo un poco de los gram negativos. Eh, y capaz que depende también un poco el foco, ¿no? Pero capaz que el Linezolid es una alternativa terapéutica en este caso. Habría que ver un poco el aislamiento de dónde proviene, pero bueno, no sé qué otra alternativa. Para ver efecto bactericida, ¿no? Me refiero. Sí, sí, perfecto. Em, Sí, en la página, eso es otra que también, porque había bien leído las consultas anteriores, también está el protocolo de trabajo JUNED y está qué probar Claro. para cada germen. Y eso en la página lo pueden, es libre, pueden acceder. Y ahí tenemos el antibiograma recomendado para cada uno de los gérmenes y también para infecciones, para sitio de infección algunos. eh, Te Creo que muteaste, Agus. Ah, mm, ten- Perdón, estoy en casa y tengo al perro que no sé qué le pasa, que lo estaba tratando de silenciar. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, porque hay una en particular que la quería dejar medio para el final porque no está muy relacionada con lo que vinieron hablando, pero tal vez está bueno, ya que tenemos unos minutitos, que la contesten respecto a lo que es la detección de beta-lactamasas en Haemophilus en el caso de que sean positivas en el screening de beta-lactamasas, ¿cuál sería el antibiograma que se podría probar? en realidad, por difusión, digamos, la norma del CLSI, en la norma figura las pruebas por difusión para Haemophilus influenza en el HTM medium, que es un Müller Hinton enriquecido con factores. Y están todos los antibiogramas que se pueden probar con difusión con el punto de corte, una céfalo de tercera, cefotaxima, ceftriaxona. Yo la verdad es que no recuerdo todo lo que está por difusión. Seguramente está cloranfenicol, que no, no sé si se usa. No, yo Sí. la verdad no recuerdo, pero las normas del CLI también están disponibles para todos. Y se puede entrar y buscar por microorganismo, y están no solo las pruebas de difusión, sino que muchos de estos métodos confirmatorios del MESIM, lo que se usa para confirmar presencia de carbapenemasas, también están en el CLSI, también se pueden buscar y leer ahí. Sí, no, nosotros lo que usamos básicamente es la prueba, bueno, creo que es marca comercial, el nitrocefin, Nitrosamine, sí. Nitrocefin para la beta-lactamasa rápida, pero yo entendí que claro. una cepa productora de beta-lactamasa, quería Claro. saber. No, primero sí creo que habían preguntado cómo es la detección. Ah, la detección. La prevalencia es muy baja, yo creo que se reportaron hace varios años unos pocos hemófilos con beta-lactamasa y yo creo que no vi más. Es muy baja la prevalencia y sí, si no estaba el método microbiológico que también hace rato que no se hace para que no tenga el nitrocefin y no tenga HTM también en el medio chocolate, que uno hisopa el Haemophilus en la mitad de la placa, pone el disco, bueno, la técnica en algún lado tiene que estar, el método microbiológico para búsqueda de actividad enzimática que se usaba para cloranfenicol y sobre ampicilina.
Bueno, y después los beta-lactámicos con inhibidores, ¿no? Amoxiclavulan y... Sí, sí, pero a veces no, AMPI y AMPIZUL a veces no dan bien el delta. Algunos reportan que sí, otros dicen que no se ve. Pero yo creo que la mayoría, o por lo menos en los lugares donde estuve y lo que hacemos en el servicio, es la prueba de la beta-lactamasa colorimétrica para niños. Buenísimo. Y tengo dos preguntas ya medio para cerrar y darle la palabra a Mari para que cierre este webinar. Uno es si sugieren a los chicos, a los bioquímicos, más el control post-tratamiento de antibiótico y a los cuántos días en el caso de que aislamientos. Y para Javier, si desde el farmacéutico clínico se sugiere la profilaxis quirúrgica. No sé quién, o prequirúrgica, o durante. Yo la verdad es que habría que hablar con algún infectólogo también. Yo creo que los controles post-tratamiento, depende cuál la evolución clínica del paciente. En determinados focos y con determinados microorganismos, no hay indicación de hacer un control ni intratratamiento ni post-tratamiento. O sea, medicina basada en la evidencia. Si el paciente no tiene más evidencia o hay una cura clínica, se drenó el foco, el paciente no tiene más fiebre, el resto de las analíticas están bien y no es un paciente inmunocompetente, no. O sea, habría que ver cada caso en particular. No sé qué opinan el resto, pero la verdad es que no tengo idea de si en algún caso particular hay indicación de control post-tratamiento. Sí, por ahí si uno inició un tratamiento con una cefalosporina de tercera generación en una cepa que genera mutantes resistentes, que produce AMC cromosómica, entonces por ahí se seleccionan mutantes resistentes sin tratamiento, pero a veces ni siquiera en ese caso, porque a veces hay una evolución clínica favorable, y si el paciente viene evolucionando, y bueno, dejan esa céfalo de tercera, a pesar de hablando que no vía urinaria, ¿no? Me refiero a una infección sistémica, y si hay una buena evolución, se sigue utilizando, a pesar de ese riesgo de la generación de mutantes resistentes sin tratamiento. Por eso, la verdad es que yo no tengo conciencia de que haya una norma o algo donde puntualmente se indique el control. No sé si se está Sí, contestada. no. Yo No, pienso yo lo mismo. tampoco. Habitualmente he visto que en algunos centros se solicitan control en pacientes de alta criticidad que están cursando, no sé, una bacteremia por una MBL con BLE y le estás dando 2 drogas de las antiguas porque no hay Ceftavi Astronam. Entonces, si bien no tiene ningún tipo de rigor científico, tal cual coincidió Sandra, creo que es un tranquilizante más para el médico infectólogo que otra cosa, pero no lo conozco que se haga de rutina, ni sea una norma, ni sé qué evidencia tiene hacer ese tipo de controles, pero sí lo he visto en algunos casos particulares. Sí, sí, yo opino lo mismo, es así, siempre es evolución clínica y después si uno ve que no evoluciona así, siempre se toman cultivos, pero no de control, sino porque ven que el paciente no está evolucionando correctamente. Siempre se ve que mandan o te dicen, no, sí, pidan hemocultivos de control, no sé, también eso creo que no hay una norma para pedirlo, pero siempre lo hacen. Excepto, bueno, a veces que uno de dos hemocultivos, coco positivo en acúmulo, y también lo lógico sería ver la clínica del paciente, pero bueno, uno informa eso y al ratito te piden hemocultivos de control y te caen los hemocultivos de control, pero que haya una normativa Suerte que no te en pidan la cima ciertas banco. En ese Claro, caso. eso iba a decir, a nosotros de la farmacia nos piden la banco. Y ahí, bancosinemia, y ahí claro, A nosotros empezamos así, a sí, pelearnos. no la vendan, no se las des. pero no, que haya una normativa yo no conozco y siempre depende del médico, el infectólogo y del paciente en particular. Como decía Javier, sí, por ahí el médico para tranquilizarse o si es una cepa muy complicada y puede llegar a pedirlo, bueno, uno lo hace, pero normativa no conozco.
Perfecto. Y ni siquiera haciendo hincapié en una de las preguntas que acaban de dejar, tampoco se hace en el caso, por ejemplo, de que para hacer una rotación de algún antibiótico para disminuir la presión selectiva en bacterias multiresistentes, ¿no hay ningún caso en particular o que vos quieras, por ejemplo, rotar el antibiótico tampoco en esos casos? De control no, o sea, con la sensibilidad del primer microorganismo, ahí se toma la decisión de la rotación del antibiótico. Y Bien, ¿y en qué momento se sugiere la rotación a antibióticos? No sé, No sé desde si, el... perdón, eventualmente no sé si Javier está preguntando respecto a lo que se llaman los ciclados, que son una estrategia que muchas veces se proponen desde los PROA, que es ir cambiando los empíricos temporalmente. No sé, Javier, si es eso a lo que te referís, porque yo interpreté esa pregunta, exactamente, lo de los ciclados. Yo hasta sí. donde tengo entendido, existe un único ensayo clínico que no mostró, es de pequeñas dimensiones, tiene sus cuestionamientos, pero que no mostró que la estrategia de ciclado sea útil a la hora de bajar la presión de selección. Si me permiten la opinión, de lo que tengo más o menos leído, lo que veo es que una vez que se instala la resistencia, difícilmente los PROA puedan erradicarla. Uno puede ir terciando los perfiles de prescripción, puede terciar la elección de la gente, mejorar las dosis y todo, pero permítanme dudar si eso puede llegar a tener un impacto en la emergencia, en la resistencia. Creo que ahí está, digamos, mucho más documentado que la vigilancia, la parte de control de infecciones, evite la transmisión, pero una vez que está instalada, a mí por lo menos no encuentro mucha bibliografía de que los PROA puedan tener, digamos, un efecto en eso. Lo que sí creo, Javier, que vos hiciste mención, es que sí hay una evidencia en que los tratamientos más cortos ahora favorecen esta disminución en la aparición de resistencia. Yo no vi las guías ITSA de este año, pero me parece que hay como una coincidencia entre las guías europeas y en las ITSA para los tratamientos, ¿no? Más o menos, decir, tratamientos más cortos, Ah, no, eso sí. en eso, a eso me Sí, refiero. en eso estamos, sí, eso se parecen. En otras cosas disienten demasiado y bueno, es un problema a la hora de poder tratar de generar recomendaciones lo más basadas en la evidencia, porque habitualmente ITSA es una guidance, no es una guía basada en la evidencia, sino que es una revisión narrativa de un conjunto de grandes expertos que abocan tratamientos en función de alguna bibliografía que seleccionan. SMID, en general, las guías son un poquito más construidas con niveles de certeza, con grados de recomendación, pero bueno, SMID está muy antigua, estamos en el 2022, la última guía del SMID, y bueno, como que avanzó un poco el tema de la resistencia del 2022. Sí, tal vez los tratamientos más cortos a dosis que no subclínicas, de siempre corrigiendo las dosis, sobre todo en los pacientes por ahí en diálisis o con algún problema renal, pero por ahí la tendencia para evitar resistencia va más por ahí. Sí, 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 tal cual, eso es verdad. Drenaje del foco. Buenísimo, chicos. 1.000.000 de gracias. Súper interesante la discusión. Ya estamos en hora, así que le voy a dar la palabra a Maribel o Adrián de Fundación y de ALAC en particular para que ya le den cierre a este webinar y les agradecemos a todos la participación y a ustedes, por supuesto, las disertaciones que fueron impecables. Gracias, Saúl. Tomo la palabra yo primero, les agradezco la entrega, el compartir experiencias y sapiencia y errores y aciertos. Realmente esto es ir armando realmente conocimiento a partir de la experiencia. Desde Fundación les agradecemos un montón que se hayan puesto la mochila en un tema que es bastante controversial y que está muy en la cresta de la ola, vamos a decir, hay mucho para hacer. Así que les agradezco desde la parte de Fundación y le doy pie a Adrián para hacer el cierre del webinar. Bueno, yo me sumo al agradecimiento, creo que el tiempo y el esfuerzo siempre es valorable y fue muy interesante la charla. Los invito a seguir participando a todos en lo que va a venir para el año que viene. Hay mucho empuje, mucho laburo y hay muchas ganas de seguir capacitando y aprendiendo. Así que muchísimas gracias. Un muy buen año, felicitaciones a Fundación y seguimos comunicados y conectándonos continuamente. Gracias. Los esperamos.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad que fue un placer. Lo disfruté muchísimo. Gracias Ezequiel, María Agustina, Maribel, Adrián y Sandra. Muy amables. Placer. Gracias a todos, un gusto. Un Chau, placer. chau. Muchas gracias por todo.